Bienvenidos a nuestros amigos de nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para nuestros televidentes: límites clave en las relaciones sanas. Rita, qué gusto tenerte en el programa, sobre todo que necesitamos brindarle a nuestros televidentes no solamente conocimientos, sino herramientas, recomendaciones para que a su vez ellos puedan tener mejores relaciones interpersonales. Claro, Giselle, de verdad que para mí es un placer compartir contigo y con todos los televidentes, y qué mejor forma de poder humildemente brindar herramientas que les ayuden a vivir mejor. Totalmente. Rita, si hablamos de límites, hablamos de esas barreras que favorecen y definen esas fronteras que necesitamos en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte mental, y que son necesarias y prudentes en las relaciones interpersonales. Y una parte importante que quiero que nuestros televidentes escuchen es que cuando ponemos límites también obedecen a experiencias que hemos vivido del pasado y que hay que redefinir cómo nos estamos relacionando. ¿Qué forma parte de esos límites, Rita? Mira, cosas sencillas que tal vez nosotros en nuestra cotidianidad no manejamos o no las consideramos como tal. Los valores forman parte de nuestros límites. Si para mí, por ejemplo, tomar las cosas ajenas es algo que desde niña se me permitió y esto yo lo manejé sin que hubiese ninguna reprimenda sobre eso, para mí en el tema valores, tomar lo ajeno es algo que yo puedo considerar como algo que está dentro de poder hacer. Pero si dentro de mi casa llevar cosas del vecino, el lápiz del compañero es algo que no se me permitió, pues yo tengo y conozco límites sobre esto, que no debo llevar a casa aquello que no es mío. Imaginemos una jovencita, por ejemplo, de 20 años, que no conoce o no ha manejado este código en el concepto únicamente de valores, porque estamos hablando límites en valores, por ejemplo, y esta jovencita todo lo que ha querido en la vida se le ha permitido y dado. ¿Qué pasa a la hora que esta jovencita pues llega a un ambiente laboral y todo esto lo estamos recreando? Pues para ella no hay límites. Los compañeros, el esposo de la compañera, los amigos, no hay límites. Yo puedo tomar en la vida todo lo que yo considere que es para mí y mío. Entonces esto es muy importante. Y fíjate que aquí solamente estamos hablando de valores, pero en los límites podemos encontrar las creencias, las conductas, la pasión, el amor. Las capacidades, todo eso está dentro de los elementos que forman los límites de un ser humano. Así que para cada persona los códigos son diferentes cuando hablamos de límites. Como bien lo describes, son fronteras en eso psicológico, en eso que yo pienso, en lo emocional, en la cotidianidad, todo son esas fronteras. Imaginemos la República de Panamá dividida en provincias, pues exactamente pasa eso. Psicológicamente yo, cuando hablamos de límites, pienso en este concepto. Para mí todo es permitido, todo el territorio es permitido, en mis creencias. A veces cuando vemos personas que tienen una tendencia o una corriente sobre determinada política o religión, no tienen límites, porque piensan y consideran que únicamente es válido su creencia, su postura, su posición. Así es. ¿Y cómo hacen las personas que nos están escuchando para entender cuándo es un límite sano y cuándo se convierte en un problema? Ya nos has dado ejemplos, pero ¿cómo pueden esas actitudes, conocer esas actitudes que implican que no tienen respeto ni a sus propios límites ni a los de los demás? Porque estamos claros que en los límites debe haber autenticidad, debe haber respeto, debe haber libertades, pero entendiendo que tú tienes un derecho, que tú tienes unos deberes, pero también hay un derecho y un deber por parte del otro. Y que principalmente es lo que nos identifica. Entonces, una de las cosas que yo debo tener presente es que mis límites no son los de Giselle.
no son los de las vecinas, los de las conocidas, sino que cada persona maneja límites diferentes. Me preguntas entonces, bueno, ¿y cuándo son los límites sanos y cuándo no sanos? Nosotros podemos identificar, por ejemplo, que una persona que renuncia constantemente a los proyectos, a la carrera, al trabajo, a una relación de pareja donde ella está viendo que se está formalizando, a las personas cuando abusan de drogas, de alcohol, personas que, por ejemplo, no aceptan críticas, no aceptan aportes, entonces prefieren renunciar. Esa mamá con este hijo de 15, 16 años que está él en ese momento de crear su identidad y la madre le dice, mira, yo pienso que este amigo, este conocido, estoy identificando cosas. No, porque sobre todo en ese momento, porque también tenemos que ubicarnos en el contexto, si estamos hablando de un jovencito de 15 años en donde está esa identidad en todo florecer, él va a pensar que la madre definitivamente está equivocada, porque en ese momento de vida es su consideración y creencia importante, tenemos que ubicarnos en el contexto. Sin embargo, viene con un equipaje que automáticamente renuncia cuando no se le da lo que él hacía pedir. Cuando se va a drogas, ¿por qué? Porque esa capacidad de esa baja tolerancia de frustración solamente debe ser lo que yo quiero. Imaginemos esto en el contexto escolar. Imaginemos esto en la cotidianidad, en el trabajo, cuando nosotros mismos y sobre todo vamos a traer todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. ¿Cómo se sentirán aquellas personas, por ejemplo, que el fracaso no estaba en agenda? Entonces, una de las cosas que yo debo aprender en este manejo de límites y límites sanos es que a veces las cosas pues no van a salir bien. Y yo tengo que trabajar sobre adquirir herramientas para poder lograrlo, que a veces van a haber dificultades, por supuesto, porque eso es vivir. Sin embargo, para trabajar los límites, yo tengo que empoderarme, hacerme de herramientas, aceptar críticas, valorar la opinión de los demás, pero principalmente reconocer que yo tengo una opinión. Porque una de las cosas que puede pasar, sobre todo con el manejo de los límites, cuando no son manejados adecuadamente, Giselle, es que se afecta mucho la dignidad. Y entonces allí nos lastimamos. Excelente. Fíjate que es importante compartirte que las redes sociales muchas veces nos envían en nuestras redes sociales preguntas. Y hay una pregunta que viene de Noemí Cover de San Antonio y me gustaría que se la contestaras. Y aprovechamos a nuestros televidentes para que escriban en @FundaciónPiero17 y @CerTV Panamá, que nos escriban en las redes sociales con preguntas o recomendaciones para que así nosotros les podamos contestar. Dice Noemí, ¿cómo sabes cuando una persona que es controladora tiene un problema de límites? ¿Recuerdas que hemos hablado de esas, podemos decir, actitudes de personas que son controladoras, que son evasivas, que son complacientes? En este caso, Noemí pregunta, ¿cómo sabes si esa persona controladora tiene un problema de límites? Cuando hablamos de controladora, imaginemos los títeres, porque el controlador es el que mueve los hilos y estos seres humanos generalmente tienden a llevar la ruta de la comunicación con el otro, la relación con el otro, es que yo tengo que manejar la situación, controlar la situación. Entonces somos nosotros, la audiencia, somos nosotros el que convive a diario con esta persona, que tiene que tener claro frente a quién estoy. Estoy frente a alguien que mueve los hilos, estoy frente a alguien que literalmente lo que quiere es decir, conducir mi vida, conducir todo lo que está en su entorno, y cuando eso no se maneja de la manera que él desea, entonces lo rechaza, renuncia. Y mira que has mencionado el controlador, pero también dentro de estas personas que no manejan límites, tenemos, por ejemplo, aquellas personas que a todo dicen sí, los complacientes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Complacemos a todos? Complacemos a todos y cuando vamos a revisar a lo mejor a la última persona o ni siquiera estamos, digo yo, no estamos en agenda, es a nosotros mismos. Entonces tal vez este programa es una invitación para que todos revisemos frente a quién estamos, con quién estamos, quiénes somos nosotros mismos. ¿Somos controladores? ¿Manejamos los hilos? Y mire que aquí volvemos a tocar el tema de los adolescentes.
somos nosotros los que estamos moviendo los hilos de los hijos. No les estamos permitiendo ser, porque a veces justificados bajo la bandera del amor, pensamos y creemos que es lo adecuado, cuando en realidad hay que permitirle al otro hasta equivocarse. ¿Frente a quién estamos? ¿Quiénes somos nosotros? Y dicho todo esto, es también el que evita, esa persona que no, como tú decías al inicio del programa, esa persona evasiva que renuncia, tal vez por temor, y no sabe que se ha puesto unos límites en donde no ha podido corroborar sus propias capacidades. Así es el evasor. No es complaciente, no mueve los hilos, pero evita la confrontación. A veces lo evita porque teme ser juzgado, a veces lo evita por temor al que dirán, pero en realidad todo lo que estamos diciendo nos invita a reconocer, bueno, ¿estoy yo manejando los límites? ¿Soy evasor? ¿Soy complaciente? ¿Soy el controlador, el que maneja los límites? ¿Soy un tirano? ¿Quién soy? Es la gran reflexión, porque en la cotidianidad, todo lo que conocemos, y no necesariamente nuestros superiores, padres, el jefe, todos nosotros mismos mal llevamos los límites. Y mira que el tema de hoy nos invita a esa reflexión y a crecer. Límites, dice que es la clave de las relaciones sanas. Gracias, Rita. Yo estoy segura que todos nuestros televidentes de alguna forma se llevan herramientas o conocimientos para ellos mejorar sus relaciones interpersonales. Y nos vamos a una pausa y regresamos con una querida amiga, compañera, que nos va a hablar de cómo ha podido establecer esos límites con sus hijos después de haber perdido a su esposo. Límites son las fronteras físicas y emocionales que nos demarcan y que permitimos o no que otros crucen, según las experiencias que hayamos tenido en la vida y el impacto que las mismas nos han causado. Fundación Piero. Estamos de regreso con Suset González, quien nos brindará su testimonio. Bienvenida, Suset. Gracias. Suset, estamos conscientes de que acabaste hace unos meses de pasar por la pérdida de tu esposo. Y en este tema que estamos hablando sobre límites clave en las relaciones sanas, muchas veces en el proceso de duelo, a nosotros los padres se nos dificulta, después de haber vivido una experiencia tan dolorosa, se nos dificulta ponerle límites a los hijos. Tendemos a sobreprotegerlos, lo cual también crea fricción en la familia, porque todos están sufriendo un proceso de duelo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cómo has podido colocar esos límites sanos? Bueno, en primera instancia, pues, por lo doloroso que fue y que ha sido para nosotros, era como estar un poco en desorden, en desbalance, el tener un poco de miedo al poder decir algo que tal vez hiriera mucho más o empeorara un poco la situación. Pienso que fue un poco más de tiempo y también tener herramientas que fuimos aprendiendo poco a poco los tres por parte de la Fundación y de personas que nos han ayudado mucho en este proceso, el poder retomar todo esto que ya teníamos y que pues se fue perdiendo por lo triste que fue. Una de las cosas que fue un poco difícil para nosotros fue retomar la escuela, porque pues no hay el ánimo, hay mucho dolor, y el poder conversar con ellos y el poder darles un poco de tiempo o indicarles poco a poco, vamos acercándonos a la fecha en la que vamos a comenzar a retomar la escuela, fue ayudando mucho a que ellos pudieran prepararse mentalmente
a que íbamos pues acercándonos a este momento. A pesar de ello, sí hubo sus momentos en los que había que hacer una pequeña pausa para poder retomar, pero pues pudimos lograrlo. Qué bueno escuchar eso, Suset. Así es. Y en el caso tuyo, más que compartir, expresar el dolor, esas lágrimas, esos momentos, esas reacciones de llanto, que muchas veces vuelvo a la misma pregunta, que no expresamos por temor a hacer sufrir a los hijos. Así es. ¿Esos límites te limitaste a expresar ese dolor? En ocasiones, sí. Pero también aprendí que en su momento no es un tema de reprimirnos, somos humanos y de hecho ellos llegan a ser un bálsamo para uno, llegan a ser ese apoyo que uno necesita para poder ir ese día a día. Sí me han visto llorar mucho, pero también como somos tres, me ha tocado abrazarles. Ellos son de esos que llegan y solo abrazan, no dicen nada y pues consuela mucho, apoyan en esos momentos de dificultad. Entonces ha habido ese proceso de duelo, pero con límites sanos. Así es. En donde se han apoyado unos a los otros y tú has podido ayudarles a ellos a regresar a esa estructura que tanto necesitan. Sí. Y tienes un adolescente. Oh, sí. El tener un adolescente muchas veces se dificulta porque ellos no es que todos, pero algunos se les dificulta expresar. Así es. ¿Cómo has podido para establecer esos límites sanos en que él a lo mejor o ella se tengan que aislar? No es que se tengan, corrijo, es que muchas veces se aíslan porque están en esa búsqueda de identidad y de entender el proceso que están viviendo. Así es. Él pues siempre ha sido una persona muy tranquila, muy calmada. Y pues Alana es, digamos que un poco más extrovertida. Y sus preguntas siempre han sido muy atinadas. Él siempre es muy calmo, pregunta cosas o cómo puedo enfrentar esto o cómo puedo enfrentar esto otro. O en ocasiones pues siente a veces un poco de tristeza y solo llega y se sienta al lado de uno. En ocasiones pues toca solo estar allí para que él sienta ese apoyo y responder sus preguntas es importante porque pues necesitan ser respondidas. En su momento en ocasiones no tengo las respuestas, incluso le digo en este momento no puedo responderte, pero más adelante pues conversamos sobre el tema. Trato de no dejar preguntas sin responder o de pronto en el momento pues es sencillamente difícil porque saca lágrimas. Pero de todos modos pues el conversar ayuda mucho y a veces solo estar allí. Pero fíjate, acabas de decir algo interesante. El responder y el estar ahí implica también que en muchas ocasiones no sabes responder. Así es. Y ahí es donde uno demuestra los límites, en que no tenemos la capacidad como padres muchas veces a responderle a los hijos todo lo que ellos quieren que se les responda. Así es, sobre todo porque pues uno no está preparado para una situación como esta. Así es. Gracias, Suset, porque estoy segura con todo lo que nos acabas de compartir va a ser de mucho valor para nuestros televidentes. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y que nos hayas compartido toda esa profundidad de lo que han atravesado, de lo que están atravesando en este momento en casa. Muchísimas gracias, Suset. Y ahora le daremos respuesta a una pregunta de uno de nuestros televidentes. La licenciada Lourdes Arias nos hablará y nos compartirá esta respuesta. Me gustaría saber cómo establecer límites sanos cuando la familia está atravesando un proceso de duelo. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Respondiendo a la pregunta, la mayoría de las veces cuando las familias están en duelo,
tienden a sobreproteger a los niños o hasta cierto punto pues abandonar al niño en ese momento, producto del dolor. Sin embargo, es bien importante mantener las rutinas. ¿Por qué mantener las rutinas? Porque una de las recomendaciones que siempre damos cuando las familias están en duelo es continuar con las actividades que los niños tenían antes y mantener las rutinas que el niño tenía antes de la pérdida. Excelente, Lourdes. Y en el caso específico de los adolescentes, que muchas veces ellos quieren traspasar esos límites que los padres les ponen. ¿Cómo nosotros los padres podemos responder de forma asertiva ante esas situaciones para que ellos vayan aprendiendo que la vida tiene límites? Por supuesto que sí, la adolescencia es una etapa muy difícil porque se dan muchísimos cambios físicos, hormonales, cerebrales, y es una etapa de por sí que se caracteriza por muchos comportamientos. Sin embargo, es muy importante que desde pequeños, antes de entrar a la adolescencia o ya cuando los chicos están adolescentes, facilitar y establecer una buena comunicación con ellos. Desde pequeños, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos o mantenemos una buena comunicación con nuestros niños desde pequeños, ellos van aprendiendo a generar confianza con sus padres. Cuando llegan adolescentes es muy importante saber que los adolescentes se guían más por la parte social. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logramos como padres establecer esa comunicación con nuestros hijos, ellos no se van a sentir juzgados, ellos se van a sentir escuchados, que es mucho lo que los adolescentes pues necesitan. Ellos necesitan sentirse que nosotros los padres no los estamos juzgando, por el contrario, que nosotros los padres los escuchamos, los entendemos, y a través del diálogo, de la comunicación que nosotros podemos tener con nuestros hijos adolescentes, ellos van a poder abrirse hacia nosotros y nosotros poder guiarlos a través de los valores que son muy importantes en lo que es el tema de los límites. Sí, definitivamente que esa comunicación es fundamental. Y una última pregunta, Lourdes, sobre todo en esos casos, en los resultados académicos, que a veces los padres exigen a los hijos más allá de aquello que el niño o el adolescente puede responder en sus capacidades. ¿Qué nos puedes decir? Porque nosotros, cada niño es un ser único e irrepetible, o cada adolescente, pero muchas veces el error los cometemos los padres, exigimos más allá y a veces ellos no pueden responder adecuadamente o llenar las expectativas de los padres. Por supuesto que sí, yo pienso que aquí pues es muy importante poder cambiar la percepción que nosotros los adultos tenemos de los errores. Los errores son tremendas oportunidades para aprendizaje. Cuando los niños no tienen las notas que quizás nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos tuvieran, podemos en ese momento pues enseñarles y explicarles a los niños y a los adolescentes también que a veces se falla, pero tenemos que enseñarles también que a través de esos fallos, a través de esas notas, quizás no las mejores notas que nosotros quisiéramos, ellos pueden también generar aprendizaje. Guiarlos, la comunicación, el ponerle límites también es muy importante. Todo eso refuerza la autoestima que puede tener el niño y el adolescente. Entonces sí, es importante cambiar la percepción que nosotros podemos tener. También, si de repente son resultados que nosotros, obviamente, como padres de familia nos preocupamos, debemos buscar un especialista que pueda hacer una evaluación para poder ver si hay algo que pueda estar afectando a nivel académico, a nivel cognitivo, que lo puede estar pues, llevando a tener este tipo de calificaciones, ¿no? Pero sí es importante siempre mantener una buena comunicación con el adolescente, porque mantener una buena comunicación con el adolescente y con el niño va a favorecer también que nosotros como padres podamos enseñarles y establecerles límites a nuestros hijos. Definitivamente que necesitamos aprender mucho los padres para poder criar a los hijos. Y sobre todo, no solamente los padres, aquí tenemos que incluir también a los docentes o a los adultos, aquellos que están involucrados en ese contexto educativo de nuestra juventud. Una recomendación que puedas dar a nuestros televidentes, sobre todo esa recomendación en que entendamos que todos somos seres vulnerables, que
no somos perfectos. Por supuesto que sí. Como padres no existe un manual que diga cómo ser padres exitosos en 10 pasos. Todos lo hacemos de la mejor manera, quizás con todo el amor que podemos hacerlo, con las experiencias o con los aprendizajes previos que tenemos de nuestros propios padres. Es importante a través de ellos saber que como papás no somos perfectos, perdonarnos también cuando no hacemos las cosas del todo bien, pero ser muy auténticos con ellos, porque de la manera que nosotros somos auténticos también les enseñamos a los niños que no somos perfectos, que los adultos no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros errores para poder rectificarlos. Con ellos les enseñamos mucho, les dejamos muchísimos aprendizajes a nuestros hijos que son valiosos para la vida. Y que en esos límites entra la humildad de reconocer que somos vulnerables, frágiles, pero que nuestros hijos están en ese proceso de aprendizaje. Por supuesto que sí. Gracias, Lourdes, por todo este conocimiento y no solamente por todas esas experiencias a lo largo de todos estos años que has trabajado no solo con niños en temas de cognitivos, sino también en el proceso de duelo que viven los niños y adolescentes. Gracias mil. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @Fundación Piero 17, @CerTV Panamá. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus recomendaciones y así le daremos respuesta a todas aquellas inquietudes que tengan. Gracias, soy Giselle de la Hoz.